Acento, por favor. Señoras y señores, muy buenas tardes. La Academia Diplomática del Perú, Javier Pérez de Cuéllar, les da la bienvenida al evento La no discriminación como derecho humano, el legado de Nelson Mandela. A continuación, palabras del director de la Academia Diplomática del Perú, Javier Pérez de Cuéllar, embajador Alan Wagner Tizón. Señora embajadora de Sudáfrica, distinguidos panelistas, colegas que nos acompañan y distinguidos alumnos de nuestra Academia Diplomática. Yo voy a decir muy breves palabras por dos razones. Primero, porque como verán estoy afónico, pero la segunda es porque en el tema del apartheid y la lucha de Mandela y mucha gente como él para liberarse de ese terrible régimen racista y genocida, ¿no? Tuve la extraordinaria oportunidad cuando fui canciller años atrás, durante mi primera gestión como tal, de presidir una conferencia mundial sobre sanciones contra Sudáfrica racista que fue convocada en 1986 en París y que tuvo lugar en la sede de la UNESCO. Y su objeto fue, como lo indicaba su nombre, promover la aplicación de sanciones contra el régimen de Pretoria, en la medida en que había un grupo de países importantes que en el Consejo de Seguridad permanentemente bloqueaban cualquier intento de presionar al régimen racista para aliviar el sufrimiento del pueblo sudafricano y al mismo tiempo avanzar hacia su libertad. Esta conferencia fue muy importante y buscando antecedentes, comencé a googlear, ¿no?, como se dice ahora, y encontré un video en una página web de la UNESCO sobre esta conferencia que vamos a proyectarlo. Y como dicen, pues una imagen vale más que 1000 palabras. De manera que yo quisiera simplemente destacar la importancia que tuvo la actuación del Perú liderando, ¿no?, esta que llamé en su momento la dimensión ética de las relaciones internacionales y que después se tradujo en otras acciones importantes del Perú en la lucha contra el apartheid, como fue, por ejemplo, el establecimiento de relaciones diplomáticas con la SWAPO, el Movimiento de Liberación de Namibia, y el líder de la SWAPO, Sam Nujoma, vino al Perú justamente para el establecimiento de las relaciones. Yo tuve el gusto de recibirlo en el aeropuerto y llevarlo a presentárselo al entonces presidente Alan García, en una acción diplomática poco convencional, por decirlo menos, establecer relaciones diplomáticas con un movimiento de liberación. Pero así lo hicimos y al mismo tiempo establecimos nuestra primera embajada en la región en Zimbabue, en Harare, con ocurrencia en todos los países de la línea del frente, ¿no?, de tal manera de poder tener, ¿no?, una presencia en el área que pudiera mejorar nuestra comprensión sobre lo que estaba ocurriendo ahí, pero al mismo tiempo ayudar, ¿no?, a los procesos de liberación de los pueblos que estaban sometidos a esa práctica genocida del apartheid. De manera pues que el Perú tiene una trayectoria, ¿no?, en la lucha por los derechos humanos y contra la discriminación. Esa trayectoria se ha continuado a través de los años, se ha convertido en una política de Estado para nuestro país, ¿no?, en nuestra política exterior y también, ¿no?, en el plano interno.
Y es allí tal vez donde tenemos que trabajar más como país, porque en el plano internacional hemos tenido avances importantes, ¿no? Pero en el plano interno no podemos decir lo mismo. Y yo creo que tenemos todos que tomar conciencia de que aún en el Perú se practica discriminación de diversas maneras, ¿no? La más evidente es la de género, ¿no? Pero no es la única. Y tenemos todos que esforzarnos para que podamos superar esto que continúa siendo, ¿no?, una lacra en nuestra sociedad. De manera pues que con estas palabras, incitándolos a que sean ustedes realmente unos líderes en la lucha por los derechos humanos y por la igualdad entre todos los peruanos y todos los seres de la comunidad internacional, es que concluyo estas palabras dando paso a la proyección del video que les mencionaba, ¿no? Gracias a la UNESCO. Muchas gracias. Seguidamente tendremos la proyección del video Conferencia Mundial sobre Sanciones contra Sudáfrica Racista, UNESCO, junio de 1986. Conferencia Mundial sobre Sanciones contra Sudáfrica Racista. Conforme al mandato de su Asamblea General, la Organización de las Naciones Unidas convocó en París, en la sede de la UNESCO, del 16 al 20 de junio, la Conferencia Mundial sobre Sanciones contra Sudáfrica Racista. Dicha conferencia comenzó con un solemne minuto de silencio en memoria de las víctimas del oprobioso régimen de apartheid. La comunidad internacional se dio cita en lo que debía constituirse en un hito histórico en la marginalización del régimen de Pretoria. Javier Pérez de Cuéllar, secretario general de las Naciones Unidas, inauguró la conferencia que eligió como presidente al ministro de Relaciones Exteriores del Perú, señor Alan Wagner. Luego de consultas con los honorables delegados, entiendo que hay acuerdo en proponer al excelentísimo señor Alan Wagner, ministro de Relaciones Exteriores del Perú, para ocupar la presidencia de la conferencia. La designación de esta ilustre personalidad latinoamericana puso de relieve la importancia de todo un continente en la lucha contra el racismo. El flamante presidente dio de manera enérgica el tono de los debates. Frente a las sanciones unilaterales, ilegítimas y violentas que Sudáfrica aplica a su propio pueblo, a Namibia y a sus estados vecinos, nos corresponde a nosotros adoptar las sanciones legítimas, colectivas y pacíficas que señala la Carta. No aceptamos los argumentos sofistas de quienes sí aplicaron las sanciones toda vez que les convino, ni la preocupación insincera por el efecto de las sanciones, porque no hay efecto peor que la afrenta permanente y humillante a la dignidad de la persona humana. También honraron con su presencia el presidente de Senegal, señor Abdou Diouf, presidente en ejercicio de la OUA, Organización de Unidad Africana. La conferencia mundial adquirió mayor importancia debido a la celebración del 10º aniversario de la matanza de Soweto, matanza que el régimen de África del Sur perpetró contra aquellos que osaron oponerse al racismo. Por otra parte, la importancia era evidente debido al contexto mundial, puesto que los países occidentales no logran ponerse de acuerdo en sanciones eficaces para obligar a un cambio en la política sudafricana. La comunidad internacional tornó entonces su mirada a esta conferencia con la esperanza que el principio internacional de todos los hombres nacen libres e iguales no sea simple frase retórica. Personalidades del mundo político y artístico, entre ellos el cantante Harry Belafonte, demostraron la unanimidad de la voluntad de lucha contra la discriminación racial. Al cabo de 5 días de trabajo, el presidente de la conferencia nos comentó los resultados. Ha cumplido su cometido. Esta conferencia fue convocada con el objeto de examinar la aplicación de sanciones globales y mandatorias contra Sudáfrica como el único medio pacífico para lograr
la abolición del régimen del apartheid y la liberación de Namibia, territorio que ilegalmente ocupa el régimen de Pretoria. En ese sentido, hemos logrado la aprobación de una declaración que específicamente recomienda tales sanciones globales y mandatorias que deben ser aprobadas por el Consejo de Seguridad, en base al capítulo 7 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. En la declaración se puede apreciar que de manera específica y concreta se han recomendado por parte de los aproximadamente 120 estados participantes en esta conferencia sanciones en el campo militar y nuclear, sanciones en el campo económico, de inversiones, de comercio y sanciones en el campo petrolero, que indudablemente afectarían al régimen de Pretoria como un elemento eficaz para lograr por este medio pacífico y colectivo que la propia Organización Mundial se ha dado a través de las disposiciones de su carta, la modificación de la actitud del régimen sudafricano y el inicio de un proceso en Sudáfrica que permite el establecimiento en ese país de una sociedad democrática, justa e igualitaria, así como la liberación del pueblo de Namibia, ocupada ese territorio ilegalmente por el régimen sudafricano. Todas las regiones del mundo han participado en la conferencia. Han habido algunas ausencias, pero como he señalado, esas ausencias no han perjudicado a la conferencia. En realidad, los ausentes se han perjudicado a sí mismos porque se han puesto en evidencia. En evidencia en el sentido de que se encuentran en una posición que va en contra de la historia y que afecta a lo que es uno de los principios básicos de nuestra civilización, que es el respeto a la dignidad de la persona humana. Eso es lo que está en juego en África del Sur y eso es lo que estamos tratando de restablecer con este esfuerzo. Ponencia del embajador Nicolás Roncagliolo Higueras, ex embajador del Perú en Sudáfrica, quien se referirá a la construcción de un país basado en principios de no discriminación, el caso de Sudáfrica. Embajador Alan Bardec Tizón, director de la Academia Diplomática del Perú, Javier Pérez de Cuellar, embajadora Raquel Nomonde Rasmeni, embajadora de Sudáfrica en el Perú, doctor Oscar Esquiapa Pietra, miembro de la mesa, distinguidos invitados, distinguidos alumnos de la Academia Diplomática, señoras y señores, señora directora adjunta de la Academia Diplomática, Marisol Agüero. En primer lugar, deseo agradecer al embajador Alan Wagner de que me haya permitido hacer unas reflexiones sobre este importante asunto que es examinar el legado de Nelson Mandela en el contexto de la no discriminación como un derecho humano, que ya hemos visto la aproximación que el Perú tuvo en este panorama tan difícil que tocó al mundo afrontar. Entonces, gracias por esta oportunidad. En la medida que me tocó vivir varios años en Sudáfrica y conocer cómo ese legado se ha ido manifestando en el crecimiento de un gran país, que es un país gravitante en todo un continente. Lo primero que a mí se me ocurre cuando hablamos de ello es imaginarnos cómo una persona que vivió en una pequeña villa de la región de Traskei llega a ser un gran líder de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, para generar el gran cambio que va a experimentar dicho país. Podemos encontrar en la personalidad de Nelson Mandela la combinación de tradiciones tribales heredadas de su padre,
Asimismo, la formación académica, recibido en un high school y luego en una universidad muy reconocida que es la de Fort Hare y la Universidad de Wits de Johannesburgo. Y lógicamente la larga experiencia de lucha por los derechos de su pueblo, postergados largamente por los gobiernos que promovieron el régimen del apartheid. Acá podemos apreciar la universidad que yo menciono, y brevemente como un testimonio diré que tuve el honor de asistir a los 100 años de fundación de esta universidad hace 2 años, y que se reconoció la importancia que esta universidad, por su gran nivel y excelencia académica, tuvo en esas épocas muy difíciles del apartheid, y que abrió sus aulas para que estudiantes negros puedan asistir. Ahí vemos en esa foto estudiantes de diferentes lugares. Está Nelson Mandela en el medio, en la fila posterior. Pero es importante también señalar de que llegaron estudiantes no solamente de Sudáfrica, sino de Uganda, de Kenia, Zimbabue y diversos lugares. Y varios de estos estudiantes llegaron a ser líderes destacados, políticos, hombres de negocios, académicos. Quiero mencionar que 5 de estos alumnos graduados llegaron a ser presidentes de sus respectivos países. Seretse Khama, primer presidente de Botswana, y que su biografía quedó perennizada en una película United Kingdom, que les recomiendo que la puedan ver. Joseph Lule, presidente de Uganda en el año 79. Su Mokele, primer ministro de Lesoto en el año 1993. Lesoto, un reino pequeño en el interior de Sudáfrica. Por supuesto, Nelson Mandela y Robert Mugabe, presidente de Zimbabue. Entonces, es importante el rol que jugó esa universidad en la formación y la apertura hacia la población negra, recordando de que por las características del régimen del apartheid habían destinado la educación bantú a la población negra, que es una educación de tercer nivel, para poder discriminarlos de lo que es el acceso a los medios educativos. Retomando el itinerario de la vida de Nelson Mandela, debo mencionar que junto con otro grande luchador, Oliver Tambo, otro luchador contra el apartheid, establece un estudio en Johannesburgo, un estudio de abogados, que viene a ser el primer estudio de abogados negros y que se caracterizó justamente por atender muchos casos de estos personajes postrados o marginados justamente de sus derechos, y adquirió gran prestigio y fue muy reconocido en su momento. Mención aparte, ya que estamos celebrando justamente los 100 años de Nelson Mandela, es la figura de la mujer. Y recordemos a Albertina Sisulu, gran activista de la lucha contra la discriminación en Sudáfrica, que el presente año, como decía, cumple también 100 años de su nacimiento. Es importante, como ya mencionó el embajador Wagner, que nosotros tomamos en cuenta también cómo debemos promocionar el rol de la mujer para que tenga igualdad de condiciones para acceder a diferentes posiciones de liderazgo en nuestra sociedad, y lógicamente proteger de las situaciones que conocemos que se han venido sucediendo. Por ello es importante ver también cómo la mujer se desempeñó de una manera muy valiente en la lucha contra el apartheid, particularmente cuando la mayor parte de los dirigentes y miembros del partido que se constituyó, la Alianza Nacional del Congreso, ANC, estuvieron presos en la isla de Robben Island, o la isla de Robben, cumpliendo cadena perpetua, empezando por Nelson Mandela y todo el grupo de dirigentes que constituyeron esta agrupación. Junto con Albertina Sisulu debemos mencionar también a Winnie Mandela. Ambas tuvieron un rol muy importante, y en esa foto que mostramos se muestra la histórica marcha de 20.000 mujeres en el año 1956 contra las leyes segregacionistas. Esto motivó que se institucionalizara hasta nuestros días, el Día de la Mujer Sudafricana, el 9 de agosto. De otro lado, Mandela, o Madiba, como cariñosamente fue conocido por su pueblo, recibió la influencia de otros importantes líderes. Hablemos, por ejemplo, de Albert John Lutulu,
profesor, misionero y presidente del Congreso Nacional Africano, ANC, y Walter Sisulu, esposo de Albertina y también un gran dirigente de este movimiento. Deseo destacar que en la primera etapa del movimiento dirigido por estos líderes se caracterizó por una especie de resistencia pasiva al estilo de Mahatma Gandhi, con una política que justamente se caracterizó por protestas, manifestaciones, pero nada de esto pues fue acogido por el régimen de turno. Por estas razones y por las cantidad de abusos de la policía contra la población sudafricana, se torna o se cambia la estrategia y se vuelca en un movimiento mucho más activo, con etapas de protesta, huelgas y boicot a los locales de las propiedades estatales. Esta situación indudablemente lo pusieron en una mayor exposición a los líderes, y se va a producir una persecución mucho más fuerte, y luego cuando son capturados se va a dar una acusación en un tribunal en Rivonia, y esta acusación en Rivonia va a generar que el juez o los jueces que atienden esto lo sentencien a cadena perpetua en la impenetrable isla de Robben o Robben Island, a 8 millas de la ciudad del Cabo. El régimen del apartheid pensó que con dicho confinamiento se apagarían las llamas de la resistencia. Sin embargo, Madiba organizó una suerte de universidad política para los líderes que lo acompañaban en el encierro, y no cejó en su visión de lograr derrotar al apartheid para construir una sociedad no racista donde todos los sudafricanos, no importando su credo, ideología o color de piel, convivan en el enorme territorio de Sudáfrica. En Robben Island también Madiba inició la redacción de su célebre autobiografía, conocida como El largo camino a la libertad. Dadas las restricciones que se daban de los guardias, esta redacción de los manuscritos tuvieron que hacerse en secreto y en horas de noche, y guardarlos en lugares privados. Lamentablemente fueron detectados, confiscados, lo que impidió que se concluyera esta redacción dentro de la cárcel, y tuvo que iniciarse nuevamente una vez que fue liberado años más adelante. Considero que este libro es de lectura obligada a las jóvenes generaciones y a todos los líderes de este país y de toda América Latina, en la medida que acá podemos ver lo que significó el recorrido que pasó Nelson Mandela desde su juventud hasta llegar a constituir el movimiento del ANC, y lógicamente la lucha y la liberación hasta conseguir finalmente la independencia, o conseguir la liberación de todos los prisioneros detenidos y las libres elecciones en Sudáfrica. En esta tradición de Mandela, cuando decimos nosotros que en su liderazgo se combinan varios factores, uno de ellos son las tradiciones tribales, hay una palabra importante que deseo destacar, y la embajadora solamente se va a emocionar cuando lo diga. Se llama Ubuntu. Ubuntu es una expresión que significa yo soy porque tú existes, y eso es una forma de solidaridad que se da desde las épocas tribales y que son arrastradas y traídas justamente a la época moderna. Y podríamos decirle que se entrelaza con otro principio cristiano, que es el amor al prójimo como a ti mismo. Estos conceptos están justamente en la cultura sudafricana, lógicamente en la cultura occidental. Y por ello estimo importante que ante los desafíos que tiene que pasar nuestra sociedad, y que todos los conocemos muy bien, y que ya lo ha mencionado también el embajador Wagner, yo creo que debemos fortalecer este conjunto de valores que son tan necesarios que a veces con el tiempo se van perdiendo. Hablamos de la solidaridad, hablamos del respeto recíproco, la tolerancia y la participación ciudadana, los cuales deben cultivarse desde la temprana edad. Los biógrafos de Mandela coinciden en señalar, inclusive que hasta los mismos guardias
valoraban a Mandela y notaban el liderazgo que él ejercía sobre todos los prisioneros y lo trataban inclusive con especial consideración. Y luego de años, más adelante, un jefe de seguridad que fue mandado por el gobierno del Partido Nacional, que era el partido del gobierno que promovía el apartheid, llegó a dialogar con él, y no nos extraña que se cruzara por su mente la idea que esa persona tan especial, con el correr del tiempo, podría ser inclusive el futuro presidente de Sudáfrica. Ahora quisiera destacar que por su parte en el Partido Nacional se empezó a notar algunos importantes cambios. La partida del presidente Botha, ¿no?, que fue el penúltimo presidente del Partido Nacional, y su reemplazo por Frédéric Willem Leclerc, significó la conclusión de una fase de gobiernos que demostraron extrema dureza en las acciones represivas con la policía y el ejército. A su vez, en el ámbito internacional también se habían producido cambios importantes. Se crearon las condiciones para la resolución de diferentes conflictos mundiales. En este sentido, por ejemplo, se va a producir la salida de las tropas sudafricanas del sur de Angola y de Namibia, y la salida de las tropas cubanas de Luanda, en el esfuerzo multinacional de traer a Eduardo dos Santos y Jonas Savimbi, dos líderes africanos, y puedan negociar también el fin de la guerra civil en Mozambique. O sea, estamos viendo que el panorama de los países vecinos comienza a cambiar justamente con estos movimientos y estas independencias de estos países vecinos. Según un analista sudafricano, considera que esto viene a ser el fin del conflicto militar, dándose inicio a la fase de carácter política. También, al mencionar el caso de Namibia, yo recuerdo el rol, y lo conversábamos momentos antes, informalmente, con el grupo de la mesa, el rol que jugó el embajador Javier Pérez de Cuellar en la independencia de Namibia, que fue un proceso sumamente difícil, que tuvo que darse una negociación con potencias y actores centrales, pero al final, dada la autoridad moral que ejercía el entonces secretario general de Naciones Unidas y su experiencia diplomática, al final de ese largo proceso se logró la paz y finalmente la independencia de Namibia. Ahí podemos ver la foto en la cual Javier Pérez de Cuellar está en la asunción del presidente de Namibia. Estamos hablando ya del año 90, y es un momento muy importante porque fue también una lucha muy dura, y las tropas sudafricanas del régimen del apartheid estaban dominando ese territorio, y finalmente, luego de muchas negociaciones y un largo proceso en el cual hubo enfrentamientos bélicos, se logró esta independencia. Aquí también cito a un autor, Alistair Spark, que escribió un libro que es The Mind of South Africa, The Story of the Rise and Fall of the Apartheid, y donde él señala justamente que los negros se hicieron más fuertes en todo este proceso y los blancos al interior de Sudáfrica se debilitaron, lo que significa que el día de la transición se ha acercado. Debo destacar también que en la década de los 80 creció el rechazo del régimen del apartheid a través de diferentes medidas, sanciones de carácter económico. Ya mencionamos las resoluciones de Naciones Unidas condenatorias al régimen, hemos visto ya el video minutos atrás. Luego también no solamente medidas económicas, sino prohibiciones para participar en competencias deportivas. O sea, prácticamente fue este régimen sancionado de esta forma. Pero al final de esta década, el régimen del apartheid quedó aislado de la comunidad internacional. Incluso algunos gobiernos occidentales que inicialmente veían con simpatía al gobierno de Pretoria mostraron su interés a favor de la liberación de Mandela y el inicio de las conversaciones con el nuevo gobierno sudafricano.
ese es un proceso que se va a concluir en las elecciones, pero previo a ello quiero mencionar que el líder Mandela, una vez que fue liberado, con una audacia necesaria para iniciar sus negociaciones con el gobierno saliente de Botha y con el gobierno entrante de Frédéric Leclerc. Es importante señalar que la Constitución sudafricana del año 96 es fruto de este largo recorrido de la lucha que narra Mandela en su libro autobiográfico. Es el arribo finalmente a la tierra prometida de poder contar con una sociedad igualitaria, sin discriminación, a la que muchos sudafricanos negros, colors, descendiente hindú e incluso blancos no pudieron ver, como fue el caso de O.R. Tambo, de quien se dice que fue como Moisés, que solo pudo divisar de lejos la tierra prometida, mientras que Madiba logró ingresar a ella conduciendo a su pueblo. Los primeros esfuerzos para alcanzar un acuerdo negociado se llevan a cabo de la Convention of Democratic South Africa, CODESA, que lo hemos visto en una visión atrás. Esta fue establecida en el año 91 y principalmente los partidos más fuertes, el ANC y el Partido Nacional, liderado por el presidente Leclerc, acordaron un conjunto de detalles acerca de la estructura constitucional del Estado post-apartheid. Estos acuerdos incluyen el establecimiento de una democracia multipartidaria en Sudáfrica unitaria y una constitución suprema. La nueva constitución fue trabajada por una asamblea constituyente que tuvo una labor interactiva con la población, lo que constituyó un ejercicio de democracia real. Ello consistió en reuniones públicas a lo largo y ancho del país, así como una serie de workshops que contaron con amplia receptividad, recibiendo innumerables propuestas y sugerencias provenientes de personas y organizaciones, las cuales fueron canalizadas a los tomadores de decisión. El marco básico de la Constitución proviene de los principios constitutivos del ANC del año 1988. La Declaración de Harare, que justamente establece una serie de principios sobre derechos humanos, la resolución de las Naciones Unidas sobre el apartheid y los aspectos acordados por las partes que participaron en CODESA, todo lo cual constituye un conjunto de principios constitucionales. Ello garantizó una amplia participación democrática, una incorporación de los derechos fundamentales, Bill of Rights, y un poder judicial independiente. El periodo de transición negociada que vive Sudáfrica conduce a la primera elección verdaderamente democrática con el triunfo del ANC y la constitución del primer gobierno presidido por Nelson Mandela, Thabo Mbeki como primer vicepresidente y Frédéric Leclerc como segundo vicepresidente, configurando así un gobierno de integración nacional que refleja la voluntad política a la que arribaron los actores principales de la política sudafricana. Es importante señalar que esta etapa que se llega es un largo proceso y donde vemos también la disposición del presidente saliente de Leclerc de dar paso justamente a esta nueva etapa, y eso también creo que es importante hacerlo notar. El liderazgo por su lado de Mandela con todo el grupo africano o sudafricano de población negra y de color y de origen hindú, y el lado de Leclerc con la población blanca, que justamente frenaron los excesos radicales que habían de ambas partes para poder llegar justamente a esta negociación. Antes de concluir estas reflexiones sobre la nueva democracia constituida en base a principios no discriminatorios incorporados en la nueva Constitución, deseo destacar la gran capacidad negociadora de Mandela y los demás líderes del ANC, forjada pacientemente a través de la lucha contra el apartheid, los años de reclusión e incluso cabe tener presente la aproximación que tuvo Madiba con sus carceleros,
aprendiendo el afrikáner para entenderse mejor con sus interlocutores. Asimismo, debo relevar su visión de estadista, que supo ponerse por encima de cualquier circunstancia, evitando ser tentado por posiciones extremistas, conduciendo finalmente a su país por el camino de la reconciliación y de la integración. Yo quiero concluir mi intervención con unas palabras del embajador Pérez de Cuéllar, que grafica muy bien su concepto sobre este líder, y las voy a leer. Señala lo siguiente: cuando conocí a Mandela en los años 90, tuve el sentimiento de que, a través de él, podía conocer a toda África. A ese nivel llegaba su capacidad de simbolizar a su cultura y la esperanza que transmitía. Luego, coincidí nuevamente con él, cuando logramos, después de muchos esfuerzos, la independencia definitiva de Namibia, el último país no independiente del continente, cuando era secretario general de Naciones Unidas. Su estímulo y ejemplo fue para mí un refuerzo extraordinario y constante sobre mis hombros a lo largo de los años en que las Naciones Unidas luchaba por lograr la total unidad de todos los pueblos del continente africano. Fin de la cita. Muchas gracias. A continuación, tendremos la participación del doctor Schiappa Pietra, experto en derechos humanos, quien disertará sobre el significado de Nelson Mandela en el contexto de la lucha contra la discriminación en el Perú. Sí. Embajador Alan Wagner Tizón, director de la Academia Diplomática del Perú, querida amiga embajadora Rachel Nomonde, embajadora de Sudáfrica, Nicolás, de Marisol Agüero, subdirectora de la Academia Diplomática, distinguidos funcionarios, alumnos y alumnas de la Academia. Muchas gracias por esta invitación. Para mí, habiendo dedicado mucho de mi vida a la promoción de los derechos humanos, tanto a nivel académico como a nivel práctico, es ciertamente un honor poder estar en una ocasión tan significativa como esta, compartiendo rápidamente algunas reflexiones. Sé que el tiempo es tirano, pero trataré de comenzar reflexionando muy rápidamente sobre los temas de la discriminación en el Perú, para luego analizar muy sucintamente toda esa perversa arquitectura legal que se construyó en Sudáfrica para regular el régimen del apartheid, y luego veré muy rápidamente algunos aspectos muy interesantes del proceso constitucional a través del cual se logró superar y dejar de lado este horror histórico. Y creo que es sumamente importante entender que el tema del liderazgo de Mandela, la experiencia de Sudáfrica, es algo que tiene una importancia que trasciende largamente lo académico, en un contexto específico como el peruano, donde tenemos problemas tan serios de discriminación todavía, y donde necesitamos, en medio de la crisis moral que vivimos, ese tipo de liderazgos capaces de sobreponerse a las circunstancias, de sacrificar dimensiones tan esenciales de la propia personalidad para ponerse al servicio del interés común. Me voy a referir a un artículo publicado muy recientemente por el psicoanalista Jorge Bruce en el diario La República el 17 de septiembre de 2018, es decir, hace muy pocas semanas, titulado La mente de Juan Pérez Mamani, y dice lo siguiente, y leo textualmente: el 7 de septiembre pasado, el programa Ampliación de Noticias de RPP invitó al político Antelo Flores Arauz. El conductor del programa, Fernando Carvalho, le preguntó por la ley Mulder,
Mulder, más conocida como la ley Mordaza contra la prensa. El invitado mostró su estupefacción ante dicha ley, a lo que consideró incomprensible, viniendo de un hombre inteligente como el congresista aprista. Hasta ahí parecía la reacción de un genuino demócrata escandalizado por ese intento de amordazar a la libertad de expresión. Pero luego agregó: no lo puedo entender, te soy franco. Si esto lo hubiera presentado Juan Pérez Mamani, de repente. Carvalho lo interrumpe para precisar: no, Mamani no, pensando que Flores Arauz se había confundido con el congresista de Fuerza Popular Moisés Mamani. Pero el invitado insiste: me refiero a Pérez Mamani, no a Mamani solo. Es decir, es incomprensible que el hombre apellidado Mulder pueda presentar una ley aberrante. Eso solo se puede esperar de alguien apellidado Pérez Mamani, léase un serrano bruto e ignorante. Antero Flores Arauz ha sido presidente del Congreso de la República, principal dirigente de un importantísimo partido político en nuestro país. Y me recuerda, yo lo veo a Antero periódicamente, tenemos una relación de algún aprecio, aunque obviamente una completa discrepancia en estas materias. Recuerdo alguna vez en el año 94, debe haber sido, cuando lo fui a buscar a su despacho en el Congreso de la República, a sugerirle que el sorteo para el servicio militar obligatorio debiera ser un sorteo con presencia de notarios, y no lo que era hasta ese momento una absoluta farsa, donde los que salían sorteados eran siempre la gente de color y la gente de barrios pobres. Los blancones por naturaleza jamás salíamos sorteados, era una lotería muy curiosa. Y la respuesta de Antero me dejó absolutamente perplejo, nunca la voy a poder olvidar. Me dijo: ¿tú quieres que tus hijos y mis hijos vayan a esos cuarteles? Ante esa afirmación, ante esa pregunta, simplemente cambié de tema, empecé a hablar seguramente del clima o del fútbol. Pero alrededor de esa misma experiencia recuerdo, más o menos por esa misma época, cuando tuve que atender el pedido de una amiga para ayudarla. Su hija cumplía 18 años de edad y tenía que registrarse para obtener su libreta militar. Y fui a la Comandancia General de la Marina, en esa época ubicada acá muy cerca, donde ahora es el centro comercial. Me presenté, soy alto, soy blancón, todas esas cosas pues cumplen un rol sumamente significativo en este tipo de circunstancias. Inmediatamente me hicieron pasar y sin imponerlo, pero en los hechos lo que hice fue pedir que a la hija de mi amiga la incluyeran en lo que era toda una institución en esa época, no solo en dependencias militares para el servicio militar, sino en dependencias policiales y en muchas otras dependencias, y esto se llamaba el cuaderno de recomendados. Si uno quedaba registrado en ese cuaderno, la gestión que uno estaba tratando de promover obviamente tenía una atención preferencial, diríamos un régimen VIP. Algunas de estas prácticas han disminuido, pero lo siento yo que por razones absolutamente ajenas a mí, soy blancón y soy alto, el tipo de trato que recibo cotidianamente es generalmente muy distinto al que recibe la persona que está detrás mía en la cola, que no tuvo la suerte de la naturaleza de nacer con estas características que la distinguen y la diferencian. Y tenemos esa frase que es parte de la cultura popular, cuando un policía para a una señora, un señor, lo hemos visto hace una semana justamente en este incidente con este señor Liendo, que sacó la pistola, etcétera, etcétera, ¿no? Esa frase de: ¿no sabe usted con quién está tratando? Como si quién es uno tuviera algo que ver con cómo se aplica la ley. Esa frase lo que implica es que la ley por naturaleza no se aplica igual para todos. Si uno es alguien especial, entre comillas, entonces el policía tiene que darle otro tipo de trato, y aquello que puede ser una falta o eventualmente un delito empieza a no serlo tanto.
Y bueno, finalmente recuerdo, estuve tratando de buscar, he perdido el archivo, algún artículo que escribí hace algún tiempo para Centrum, la Escuela de Negocios de la Universidad Católica, la cual soy profesor, reflexionando sobre ese terrible insulto que tenemos en el Perú. Es un insulto, diría yo, extremadamente brutal, cuando a alguien se le dice igualado. Y es un insulto que refleja esa terrible falta de concordancia entre lo que debiera ser la cultura democrática, donde todos somos iguales ante la ley, como lo establece la Constitución, las normas internacionales de derechos humanos, versus esa creencia social donde no todos somos iguales. Y donde efectivamente decirle a alguien igualado es un modo de ofender y de insultar. Y esto es bien interesante porque uno lo ve en contraste con otras culturas. En la cultura anglosajona y particularmente, por ejemplo, en Estados Unidos, uno de los mejores halagos que uno le puede hacer a un candidato político o a alguien que aspira a alguna función pública es decirle, he's a regular guy. Es una persona común y corriente. En el Perú no, hasta semánticamente, hasta las palabras que utilizamos van cargadas de esa cultura profunda de discriminación. Es lo mismo con la palabra ordinario. Decirle a una persona que es ordinario, ordinaria, es insultante, es degradante. En otras, como lo mencionaba en este ejemplo, en el caso de Estados Unidos, es a regular guy, es decir, es una persona ordinaria, y eso es un halago, es un motivo de orgullo. Hay pues en nuestra cultura cosas muy importantes que tienen que cambiar, más allá de los cambios que se hagan a nivel legal, para que efectivamente todo este tipo de actitudes y de concepciones que muchas veces llevamos dentro de nosotros sin ser totalmente conscientes, vayan cambiando, y reconozcamos que si es que queremos vivir en democracia, tenemos que admitir que todos somos iguales ante la ley y todos tenemos que ser tratados exactamente de la misma manera. Recuerdo, dentro de esas experiencias trágicas que he tenido que acumular a lo largo de la vida, en el año 1993, cuando yo trabajaba muy activamente tratando de ayudar a las autoridades públicas y a las propias víctimas del desplazamiento interno de poblaciones, la gran cantidad de población que tuvo que emigrar forzadamente sin preparación previa de las zonas de donde se estaba luchando contra el terrorismo por la violencia imperante, familias que en la oscuridad de la noche tenían que salir con lo que tenían puesto para evitar ser matadas. En ese contexto, en algún momento se hizo una reunión, se pidió el auditorio del Colegio de Abogados de Lima, acá en la calle Santa Cruz, para hacer una reunión con los representantes de las comunidades de desplazados. Y llegó una comunidad ashánica. Y los guachimanes, seguramente por ignorancia, básicamente no los querían dejar entrar. El argumento era, no se puede entrar disfrazados al Colegio de Abogados. Para estos guachimanes, la ignorancia aparentemente no les permitía reconocer que esos que estaban disfrazados, entre comillas, son compatriotas de carne y hueso, y además compatriotas que tienen el gran mérito de haber afrontado toda esa tragedia de la violencia subversiva que fue especialmente cruel con ellos en las zonas donde viven los ashánicas. El tema de la discriminación hay que también analizarlo. Yo no soy ni pretendo ser psicoanalista, aunque me encantan todos esos temas, pero soy simplemente un principiante inquieto en eso. Pero siempre he tratado de pensar qué hay en la mente de la gente que discrimina. Y hay cuestiones que son realmente importantes. Los principales factores por los que se discrimina no son factores que tengan que ver con merecimientos propios. Uno nace, como he nacido yo, alto y blancón, simplemente por un completo accidente de la naturaleza. Y sin embargo se convierte eso, a falta de elementos de calificación propia, de méritos propios, se convierte en el elemento fundamental de discriminación.
Y es que lo que hay es muchas veces, pues precisamente, entre muchas de las personas que discriminan, generalmente discriminan a aquellos que tienen problemas de muy baja autoestima, han logrado muy poco en la vida. De tal manera que de lo único de lo que se pueden agarrar para justificar su vacío existencial es precisamente en aquello que le vino dado por la naturaleza, el color de la piel, el estatus. Entre quienes discriminan muchas veces hay problemas, pues, como digo, de baja autorrealización, el temor ante la pérdida de estatus, o muchas veces pues la envidia, como de cholo, de pezuñento, ¿cómo se llama? Ha logrado mucho más que yo. Ese tipo de actitudes terribles. Pero tenemos el tema de discriminación de género, y preparándome para esta conferencia encontré una noticia de la cual yo realmente no me había dado cuenta. En el año 2016 se ha elegido al nuevo directorio del Banco Central de Reserva. 7 directores, no hay una sola mujer. Es una cuestión que es francamente ofensiva, particularmente por tratarse de una de las instituciones con más alto nivel de profesionalismo dentro del Estado peruano, una institución fundamental para la conducción macroeconómica del país. Pero este es un tema generalizado, lo vemos en toda clase de instancias públicas y privadas, esas discriminaciones implícitas entre hombres y mujeres. Muchas veces, ni voy a repetir la clase de comentarios que uno escucha, muchas veces cuando se evalúa el desempeño profesional de un hombre versus el desempeño profesional de una mujer. Muchas veces el comentario entre hombres pues es un comentario desvalorizador de la mujer, como que habría recurrido a conductas poco respetables para ascender en su carrera, en lugar de reconocer que simplemente es el resultado de méritos propios, de esfuerzo y de sacrificio. Está el tema en el Perú y en todas partes del mundo, el tema de la inequidad salarial también, que es una cuestión fundamental. Y muchos de estos son temas sobre los cuales ni siquiera instituciones como la Defensoría del Pueblo hacen un seguimiento estadístico para evaluar cómo estamos y cómo vamos avanzando o retrocediendo progresivamente. En términos de cuotas de género en las instituciones, en términos de equidad salarial, etcétera, etcétera. Y recuerdo esas tristes expresiones de alguien que le tengo también aprecio personal, Hitler Wechsler, que fue ministro de Educación, en el momento en que asumía funciones y despedía a su antecesora. Y la invitaba a que fuera a visitar con todo lo que quisiera el despacho ministerial, porque además con una ministra tan hermosa. En fin, uno trata de ser comprensivo frente a este tipo de cosas, pero a la vez solo me merece indignación, ¿no? Y hay pues formas de discriminación que a veces son soterradas, otras veces no tan soterradas, digamos, ¿no es cierto? Y dentro de eso tenemos y estas son las cosas que más cercanamente tienden a aproximarse a esa experiencia sin querer establecer paralelismos que tal vez no hagan justicia, pero todo este tema de los clubes de playa en el sur de Lima, con esos comités de evaluación. Si uno quiere alquilar una casa en el sur de Lima, tiene que ir a una reunión del comité de evaluación de los socios. Además, clubes de playa que han sido constituidos sobre tierras que o son públicas o son tierras de comunidades campesinas, esas cosas un poco extrañas, por decirlo menos, de la legislación peruana, comunidades campesinas propietarias de terreno de playa, que luego ceden en concesión para que se desarrollen estos clubes de playa, en los que además no solamente de cualquier vestigio de utilidad pública desaparece, sino que encima se practica la discriminación abierta y grosera.
para no hablar de los temas ya más conocidos de las prohibiciones que las empleadas domésticas se bañen hasta que no sea medio tarde para que no se les vea, ¿no? A la hora que se empiezan a bañar, ¿no? Pero un tema que también es importante tiene que ver con la cuestión de cómo el Perú exporta discriminación. Habiendo vivido en el exterior, una de las cosas que me ha llamado siempre la atención es cuando uno típicamente se encuentra con un peruano o una peruana en el exterior. La primera o la segunda pregunta es una de estas: ¿de qué distrito eres o en qué colegio estudiaste? Y es una pregunta que no es simplemente una pregunta casual para crear conversación, es una pregunta que tiene un profundo significado en términos de justamente esos moldes culturales peruanos, de posibilitarle al interlocutor definir cuál es el tipo de trato que tiene que tener con uno, definir cuál es la cercanía dentro de esas pirámides sociales que puede tener con uno. Si se estudió en el mismo colegio, entonces nos podemos tratar de tú. Si vivimos en el mismo barrio, nos podemos tratar de tú. Pero si el interlocutor es de Jesús María y uno de Miraflores, entonces el usted probablemente sea más aconsejable, ¿no? Y esto mismo lo anotan, por ejemplo, lo he escuchado de extranjeros que viven en el Perú, cuando van a los mercados, esa verticalidad en el trato. La señora que va a comprar, la casera, trata a la vendedora de tú, y la vendedora típicamente la trata de usted. Y eso es una cuestión no solamente aceptada, sino que se espera que sea así. No es cierto, no hay que ser igualados. Esas son todas esas expresiones terribles de la discriminación que tenemos y que tenemos que avanzar en superar. ¿El vaso está medio lleno o está medio vacío? Creo que estamos avanzando. Creo que cada vez somos un poco más conscientes. Creo que la suma de escándalos que ha habido, de restricciones del acceso de las personas que tenían el color de piel inadecuado para ingresar a locales, ha llevado a distintas municipalidades a adoptar normas como estas. Hace poco leía de un café en Miraflores muy bien ubicado, al cual voy, y lo voy a decir porque no, el Café de Lima, en la avenida Angamos Oeste, que me encanta, en fin, por el ambiente y todo, pero leía en una de estos de TripAdvisor el comentario de algunos turistas extranjeros que decían, una pareja de turistas que dicen que llegaron, empiezo el comentario que está ahí publicado, para que a nivel internacional se conozca, y llegaron y no fueron atendidos, porque era una pareja interracial. Tuvieron que irse al local. Es decir, esto no es simplemente un problema interno, o sea, exportamos nuestra discriminación, y esto es algo que nos distingue a nivel internacional. Recuerdo hace años haber leído un artículo de opinión en el Washington Post cuando yo vivía en Washington, y la persona que escribía el artículo contaba que le había presentado a una peruana, un muchacho peruano, y que después recibió la llamada de la peruana quejándose que cómo se había atrevido a presentarle a esa persona, porque no era del estatus social adecuado. Estas cosas tienen que cambiar, y estas cosas a ustedes les toca como nuevas generaciones cambiar, y lo digo con vergüenza por ser parte de una generación que no ha podido acabar con este tipo de conductas, este tipo de prácticas. Reflexionemos un poquito, revisemos un poco, y quiero ser muy cuidadoso con el tiempo, el régimen de apartheid. Estos es el tipo de letreros que a veces uno se encuentra en el mundo, algunos letreros. Era en una playa, y las instalaciones de la playa solamente reservadas para población blanca. La presencia occidental en Sudáfrica más o menos se remonta hacia el siglo XVI y XVII. Finalmente en el siglo, los primeros contactos son el siglo XV, pero finalmente se establece la Compañía Holandesa del Este de India en el siglo XVII.
y existió el estado de Transvaal entre 1852 y 1902, y a raíz de la guerra de los Boer, de la Segunda Guerra de los Boer, se convirtió en una suerte de colonia británica, es decir, perdió la independencia, dejó de ser un estado con presencia internacional, se convirtió en la Unión de Repúblicas Sudafricanas con una vinculación colonial muy particular con el Reino Unido. En 1913 se comienzan los primeros vestigios de segregación racial cuando se da esta ley, el Natives Land Act, que es la primera piedra fundacional del régimen del apartheid, que dispuso de un modo completamente arbitrario la segregación territorial, la profunda discriminación en la asignación de tierras en favor de la población blanca y la completa marginación de la población negra. Ya los derechos políticos de la población negra ya empezaban a ser negados entonces. Este proceso fue intensificándose. Sudáfrica se vio particularmente afectada por la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, y en el año 48 el Partido Nacional ganó las elecciones generales en Sudáfrica bajo el lema explícito y la consigna del apartheid, de la separación. Eso fue lo que los distinguió y lo que los llevó al poder. Y el objetivo era evitar la separación y la distinción entre las razas, pero también dentro de los propios grupos raciales, creando distintos tipos de separaciones. Y ya hacia los 50 se había prohibido cualquier clase de interacción, diríamos, privada entre los blancos y las otras razas, incluidos, por supuesto, los matrimonios blancos, ¿no? Con otras razas. Y se dictó la nefasta ley del Population Registration Act en 1950, que estableció la obligación de clasificar a todos los sudafricanos según los distintos grupos raciales establecidos, los 4 grupos, lo cual llevó a incluso dividir familias que ya estaban constituidas y que tenían miembros de distintas conformaciones raciales. Todo esto se daba en un contexto en el cual estaba prohibida la libertad de asociación política para la mayoría negra, se negaba el derecho de voto, no se podían ciertamente entonces realizar elecciones libres, universales, multipartidarias y ausentes de segregación. Es decir, los derechos políticos estaban claramente proscritos en perjuicio de la población de color. Lo mismo ocurría a nivel de los derechos laborales. No se permitían los sindicatos de no blancos a la población negra para transitar hacia zonas restringidas solamente para la población blanca. Se les exigía tener un documento escrito de autorización que les permitiera entrar a esos territorios. Y ciertamente se crearon todos esos espacios públicos como el del letrero que les mencioné, que restringían el acceso de la población negra. La situación se fue empeorando cada vez más, y fíjense ustedes, ya en 1958 totalmente constituida Naciones Unidas, comenzando el proceso de colonización, etcétera, etcétera. Sin embargo, se intensificó el proceso de apartheid, se creó el régimen del bantuísmo, con los 10 patrias bantú, donde tenían que residir las poblaciones negras, que además se les dividió en distintos bantús, cada uno supuestamente con ciertas condiciones de autonomía, justamente para evitar que la población negra pudiera actuar articuladamente como un actor único, tuviera una representación política única. Se produjeron desplazamientos forzados de poblaciones. Imagínense ustedes, entre el 61 y el 94, más de 3.5 millones de sudafricanos fueron forzosamente desplazados de sus hogares e internados en los bantúes, en condiciones absolutamente degradantes para la dignidad humana y sin ninguna posibilidad de prosperidad.
Pero todo llega a su fin, la presión internacional, entre otras cosas el costo del apartheid, el costo político, el costo económico, las propias tensiones interiores de Sudáfrica, fueron haciendo inevitable llegar a un momento en que empezara a acabar el apartheid. Y efectivamente en junio del 91 se derogó esta infame Population Registration Act, y ese fue un primer paso. Todavía que subsistían restricciones, como todo lo que tiene que ver con el derecho de voto, que recién fue restablecido años después, a través de lo cual fue fundamental el proceso de negociación como los que ha mencionado Nicolás. Voy a referir muy sucintamente a los temas del proceso constitucional, que es sumamente interesante e importante. Sudáfrica ha marcado un precedente a nivel internacional en términos de la reforma constitucional y la adopción de un régimen constitucional que lograra acompañar esa transición política, garantizando derechos para todos. Y ese fue un elemento central en todas estas negociaciones. El Partido Nacional, o al sector del Partido Nacional, el presidente de Sudáfrica en ese momento, habían finalmente llegado a admitir la necesidad de lograr una transición, pero a la vez tenían que garantizar que eso no significara que los derechos de las minorías blancas quedaran completamente desbordados y eclipsados, y ese fue un elemento central y sumamente complejo en el proceso de negociación. El Partido Nacional quería que la Asamblea Constituyente tuviera un altísimo porcentaje de votos para aprobar la Constitución, lo que en la práctica significaba que les garantizaba a ellos un derecho de veto sobre la nueva Constitución si sentían que ésta no protegía adecuadamente sus derechos. Incluso hubo esa ruptura en las negociaciones entre el 92 y el 93, pero se reiniciaron. Y se desarrolló a partir de ahí lo que se llamó el proceso de negociación multipartidario, que de modo muy creativo negoció una salida al conflicto, estableciendo un proceso constitucional en dos etapas. Primero, una constitución provisional basada en la definición de un conjunto de principios constitucionales que tenían que quedar reflejados en la constitución definitiva, que es la del 94. A la vez en un procedimiento que permitía, si es que no se alcanzaba un nivel adecuado de consenso, revertir el proceso o por lo menos de recurrir a la consulta popular. Entonces se estableció el Parlamento, el Parlamento fue a la vez la Asamblea Constituyente. La reunión de las dos cámaras actuó como Asamblea Constituyente para la adopción de la Asamblea de la Constitución definitiva, con dos mecanismos de representación. Como digo, la Asamblea Constituyente estuvo representada por ambas cámaras. Se requirió una mayoría de 2/3, es decir, menos del 75%, que era lo que el Partido Nacional quería, o eventualmente, si no, la Constitución se podía adoptar por mayoría simple y luego someterse a un referéndum, requiriendo por lo menos un 60% de votos favorables en el referéndum para que finalmente quedara aprobada. Pero además estableció algo muy interesante que voy a mencionar, y es que además del proceso de aprobación formal de la Constitución, o como parte de el recientemente creado Tribunal Constitucional tenía que dar una certificación de que esta nueva Constitución cumplía con los estándares y los principios que habían sido establecidos como fundamento para ese proceso de transición política y constitucional de Sudáfrica. Y de hecho, la primera versión que la Asamblea Constitucional
Constituyente remitió al Tribunal Constitucional no mereció la aprobación de formuló una serie de observaciones específicas, no en las cuestiones fundamentales, pero igualmente significativas, que fueron revisadas por la Asamblea Constituyente hasta que finalmente en diciembre del 96 se logró la aprobación del Tribunal Constitucional y por lo tanto culminó el proceso de formación constitucional y en la fecha significativa, el 10 de diciembre del año 96, el presidente Mandela firmó la nueva Constitución. 10 de diciembre, que como saben es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Muy cargado de significado esa fecha. Entonces, la Constitución entró en vigor parcialmente en febrero del 97 y algunas disposiciones específicas que tenían implicancia de carácter financiero a partir del 1 de enero del año 98. Y voy a mencionar algo, y esto es un poco polémico, pero el tema de el apartheid se da en un contexto internacional sumamente específico de descolonización y de bipolaridad, y ambas son de variables fundamentales que influyen en cómo la comunidad internacional reacciona frente a el apartheid. Y particularmente dos países que estuvieron extremadamente aislados a nivel internacional en ese contexto fueron Sudáfrica e Israel, por razones distintas en cada caso. Y en el caso específico del apartheid es interesante para reflexionar, porque en alguna medida esa radical división planteada por la bipolaridad quedó superada. Es decir, había de parte de los países alineados con el bloque soviético, los países no alineados, una radical condena de Sudáfrica, pero también había de parte de muchos países integrantes del bloque occidental niveles semejantes o por lo menos más atenuados de condena contra Sudáfrica. Es decir, la bipolaridad no era un factor que dividiera las aguas en lo que se refiere a la condena internacional contra el apartheid. Ahora, a la vez también es cierto que la comunidad internacional no actuó con equidad, o que en todo caso hubieron manejos políticos e intereses subalternos, como se refleja, por ejemplo, en el trato radicalmente condenatorio que hubo contra Sudáfrica, pero la actitud, por ejemplo, bastante más tolerante que hubo frente a la dictadura argentina, que estaba cometiendo atrocidades. Y eso tiene que ver con cosas, y esto lo he conversado con los funcionarios de nuestro servicio diplomático que sirvieron en Ginebra en esas épocas, cuando en el año 80 Estados Unidos decreta el embargo de granos contra la Unión Soviética, se planteó un problema terrible para el bloque soviético de cómo alimentar a su pueblo. Y entonces la Unión Soviética influye para que el trato que se daba dentro de los mecanismos, particularmente la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas contra la dictadura argentina, que era una fuente que podía proveer granos a la Unión Soviética, fuera un trato muchísimo más benigno y menos condenatorio del que debió ser. Esas son pues las circunstancias que se dan también a nivel internacional. Los principios no se aplican pues simplemente de modo puro, sino que están muchas veces influidos por estas consideraciones políticas y de intereses particulares. Muchísimas gracias. Me van a disculpar que haga un alcance a la excelente exposición de Oscar, mi amigo, y a la que también realizó el embajador Roncayolo, para referirme a dos temas. El primero es una anécdota, pero reveladora. En el proyecto que preparamos en la Comisión Presidencial para la Reforma del Sistema de Justicia, sobre el Consejo Nacional de Magistratura, el nuevo Consejo de la Magistratura, señalamos que este nuevo consejo, que debía ser designado por concurso público, debía estar integrado por 5 personas de muy alto nivel, según se especificaba ahí, buscando un equilibrio entre hombres y mujeres. Y tomamos la redacción que está en el Estatuto de Roma,
que crea la Corte Penal Internacional. Bueno, llevado esto al Congreso, en la Comisión de Justicia, una congresista de Fuerza Popular se opuso tajantemente a que se mencionara este concepto de no hablamos de equiparidad, de equilibrio, cosa que era suficientemente ambiguo como para poder acomodar el tema, porque argumentó, en su modo de ver, que estábamos buscando meter por la ventana la pretendida ideología de género, ¿no? Engendro del demonio que busca destruir la familia, como ustedes conocen, ¿no? Y por supuesto que el texto finalmente aprobado de la reforma constitucional, lamentablemente, debido a ella y a su grupo político, no contiene este concepto moderno y fundamental, ¿no?, que les menciono. Y luego quisiera también, ya para concluir de nuestra parte, para darle la palabra a la distinguida embajadora de Sudáfrica, mencionar que todavía existen situaciones de apartheid en el mundo, y una de ellas, y que a mí me tocó actuar en su momento como canciller de manera directa, es la situación del pueblo saharaui. Y es algo que debemos reflexionar, no para enfrentar a Marruecos, sino para buscar que los derechos del pueblo saharaui sean reconocidos. El Frente Polisario, que es el movimiento de liberación, ¿no?, lucha pacíficamente por su liberación. Y la República Árabe Saharaui, que se constituyó para tener estatus internacional, lo representa dignamente. Eso es un régimen de apartheid que surge, como ustedes conocerán, a raíz de la descolonización del llamado Sáhara Occidental o Sáhara Español, que inmediatamente, abandonando España, ese territorio fue invadido por Mauritania y por Marruecos. Mauritania se retira, pero luego Marruecos lo incorpora. Y por consiguiente, el pueblo saharaui no tuvo lugar a su autodeterminación, que es lo que correspondía de acuerdo con los procesos de descolonización establecidos en el marco de las Naciones Unidas. Este es un tema pendiente. Se ha buscado a través de muchos medios que haya el plebiscito que estableció en su momento las Naciones Unidas para que los saharauis pudieran autodeterminarse. Esto ha sido permanentemente bloqueado y boicoteado, ¿no?, por Marruecos. Pero nosotros, como diplomáticos que creemos en los derechos humanos, debemos tener esto presente, como digo, no para confrontar, sino para buscar que los derechos humanos se respeten en todo el mundo. Muchas gracias. Palabras de la embajadora Rachel Nomonde Razmeni, embajadora de Sudáfrica en el Perú. Ambassador Alan Wagner Tisson, Ambassador Nicholas Roncagliolo, I'm sorry for that. Sounds like Xhosa. Okay. Dr. Schiappa Pietra, students of the Diplomatic Academy, ladies and gentlemen, buenas noches. Good evening. It is a great honor to be allowed an opportunity to participate on this special occasion in honor of our late former President Nelson Mandela. On behalf of the South African people, let me express my appreciation and gratitude to the organizers of this gathering to commemorate the centenary of the world icon Madiba. Under the theme, Non-Discrimination as a Human Right, Nelson Mandela's Legacy. Madiba said in one of his quotes, "To deny people their human rights is to challenge their very humanity. To
To impose on them a wretched life of hunger and deprivation is to dehumanize them. But such has been the terrible fate of all black persons in our country under the system of apartheid. Close quotes. Based on this statement, Madiba believed that students have the ability to promote a united, non-racial, non-sexist, democratic and prosperous society. Madiba was a world leader. That is why he is remembered and celebrated in most countries. We remember him as the struggle stalwart, freedom fighter and first democratic president of South Africa. He represented the hopes of millions of South Africans who dreamed of a future free from shackles of apartheid system that continued to limit their potential to thrive as human beings and denied them opportunities due to their color of their skin. Today, as we speak, South Africans live together as equal citizens. Today, South Africans qualify for free education. They qualify for health equally, more especially the poor households who receive free education, free health services, and also all South Africans qualify equally for basic services in South Africa because of the contribution of this icon. In celebrating the centenary of Madiba's life, we remember his unwavering commitment to justice, equality, and a non-racial South Africa. In one of his famous quotes about discrimination, he said, open quotes, "No one is born hating another person because of the color of his skin, or his background, or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more natural to the human heart than its opposite." Close quote. Like Madiba, to the world expects you as students to be you are expected to be the advocates for human rights and for education as a foundation for growth and development. As a symbol of resistance in our fight for freedom, Madiba championed the fight for women's emancipation, gender equality, and social justice. He fought side by side with great leaders and revolutionaries such as Albertina Sisulu, who is also marking 100 years. Madiba's triumphant release from prison is at the center of our inspiring story of building a united and prosperous nation, a nation that respects women's rights, children's rights, and human rights. This icon consistently remained an advocate of national unity and reconciliation, which are pillars of non-discrimination. The legacy of former President Mandela lives on. He inspires us to become an instrument of change and support the less fortunate within our communities. As a way of contribution to Madiba's legacies, students all over the world should prioritize education because it is the most powerful weapon which you can use to change communities and the world for the better. I would like to thank everyone present and the people of Peru for giving our country a highest honor by celebrating Madiba's life with us. I would like to thank the students from the Diplomatic Academy for showing an interest in knowing what this icon stood for. Let me also thank all presenters for inspiring and comprehensive inputs made. Muchas gracias. Thank you very much. Señoras y señores, la Academia Diplomática agradece su gentil concurrencia a este evento en homenaje a Nelson Mandela y se les invita a compartir unas bebidas. Buenas noches.